Este va a ser el primero de una serie de vídeos cortos sobre características de cámaras. En general, en Blender siempre debe de haber una cámara activa y vamos a ver, en este primero vamos a empezar a hablar un poco sobre eh, cuáles son las características de la cámara. Como tiene varias componentes o varios trozos del componente, nos dedicaremos varios vídeos. En este primero vamos a hablar de la parte de render type y proyección. Bueno, cuando nosotros ponemos una cámara, por supuesto la podemos poner en cualquier sitio, con cualquier orientación. Lo primero que nos dicen es el tipo de cámara que vamos a utilizar. Y como veis, pues hay dos opciones, Base o Overlay. Base es una cámara normal, es una cámara, digamos, que vamos a utilizar para renderizar algo, mientras que Overlay es una cámara que se utiliza para dibujar encima de otra cámara anterior. Digamos que la cámara base funciona sola y la Overlay funciona en combinación con otra base, con otra cámara anterior. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros aquí encima quisiéramos ver, pues, una bola, por ejemplo. Por supuesto, quisiéramos estar seguros, que es para lo que sirve el overlay, de que la bola se va a dibujar encima. Imaginemos que queremos, no sé, por cualquier cosa poner una aquí. Bueno, pues para eso lo que podemos hacer es crear una segunda cámara. Vamos a poner cámara, ¿vale? Aquí. Y fijaros que cuando creo la segunda cámara, por defecto lo que me pinta es la última que he puesto, pero yo le voy a decir que esta no es una cámara normal, sino que lo que quiero es que sea una overlay. Ya veis que ya no aparece dibujada encima. Vamos a mover esta cámara hacia la derecha y vamos a poner delante suyo, vamos a poner una bola, una esfera. Vamos a asegurarnos de que estamos poniéndola justo delante del overlay. Aquí tenemos nuestra cámara overlay, vamos a ponerla en su sitio adecuado. Vamos a ponerla que esté mirando hacia la cámara. Y vamos a decir que dibuje encima. Si lo observamos, aunque nosotros tengamos esta cámara, aquí se ve en el preview, no nos ocupa lo que renderiza, no nos ocupa todo. Entonces lo que va a hacer la overlay es renderizar solo donde haya objetos y la va a renderizar encima de este. Para ello, aparte de crear la cámara overlay, tenemos que ir a la cámara principal, a la base, y donde hay aquí al final un stack, es decir, que queremos añadir un overlay. Cámara, vale. Ya vemos cómo nos está dibujando esta segunda cámara, la está dibujando encima de la primera. ¿Vale? Lo que está viendo esta cámara, la cámara está overlay, ya veis que esto lo está dibujando encima de la otra. Por supuesto, podemos ser un poco más finos y poner, por ejemplo, que esta bola, vamos a ponerla en su sitio, vemos que la queremos poner, por ejemplo, aquí abajo, ya sabéis que está siempre encima. Y no queremos además que se dibuje nada más que esa bola. Bueno, pues para eso se necesitaría trabajar con una parte del overlay, que es el rendering, y del que hablaremos en la siguiente vídeo. Por lo pronto, que sepáis que se puede elegir qué cosas se renderizan y cuáles. También comentar que la componente de una cámara base siempre es más complicada que la del overlay, ya que hay una serie de cosas que el overlay no se le pueden cambiar. Bueno, vamos a quitar nuestra overlay, volveremos sobre ella en un vídeo posterior. Vamos a desconectarla. Bueno, lo normal es poner una cámara base y en este vídeo lo único que vamos a hablar son de esta parte de aquí, que significa la parte de proyección. Pero cuando nosotros hacemos una cámara, esa cámara lo que lleva por defecto es lo que se llama un frustum. Este es el frustum, esta especie de cono, que lo que quiere decir es que todo lo que está dentro del cono se proyecta, todo lo que no está dentro del cono no se dibuja. Y eso es porque estamos en perspectiva. Entonces, en la cámara en perspectiva lo que hace es para cualquier objeto, vamos a acercarnos más a la cámara, para cualquier objeto de aquí, lo que hace es para, si se ve aquí como una especie de planito, que esto es, digamos, donde renderizaría. Entonces lo que hace es, para cada punto de aquí de la malla, lo que hace es lanza un rayo desde el centro de la cámara hacia
el punto y donde corta aquí es lo que de verdad dibuja. Eso quiere decir que es perspectiva y eso lo que hace es, por lo que se caracteriza, es porque si un objeto se aleja, vamos a seleccionar las dos partes del carrusel, vamos a alejarlo y la cámara también. Si el objeto se aleja, la sensación es que se hace más pequeño y es sencillamente porque ocupa, digamos, dentro de la parte de la cámara, el trozo que ocupa esto, los rayos que lanzan, tal, ocupan un trozo más pequeño de este cuadrado y eso es lo que quiere decir perspectiva. Si en vez de eso, no solo lo que tenemos en la cámara en ortográfica, el frustum se sustituye por un rectángulo. Una vez más lo que se renderiza, lo que se dibuja es todo lo que hay dentro del rectángulo, pero para cada punto de aquí, en vez de lanzarse un rayo que pase por el centro de la cámara y pase por el punto, lo que se hace es se traza un rayo paralelo al forward de la cámara. Y eso en lo que se nota es en que el espacio que ocupa, digamos, la imagen no depende de lo lejos que esté de la cámara. Los objetos se ven igual, independientemente de igual de tamaño, independientemente de lo lejos o cerca que estén de la cámara. Como es más fácil entender la cámara en ortográfica que la cámara en perspectiva, voy a trabajar ahora mismo con la cámara en ortográfica. Con respecto a la cámara, comentar que por defecto la cámara que pone Unity la pone para que esté mirando hacia adelante, está mirando hacia el origen, por eso lo pone más hacia adelante, o sea, con Z negativo, pone con Z igual a -10, lo sube un poquito y la pone mirando hacia adelante. Si la queremos mirando hacia abajo, lo que tenemos que hacer es girarla 90 grados en el eje X. Y yo lo he puesto para explicar cuáles son el resto de las características aquí de la proyección. Fijaros que aquí el size está puesto a 5 y eso quiere decir que si nos fijamos en la parte vertical de la cámara, la parte que renderiza la cámara, es 5 metros arriba, 5 metros abajo. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el 6, si yo lo pongo en 4, pues lo que hace es renderiza 4 y así sucesivamente. Por lo tanto, el 6 lo que mide es para cámara ortográfica, insisto, para perspectiva un poco más complicado. Para cámara ortográfica lo que hace es medir la mitad, ese 6 es la mitad de la altura alrededor de la cámara que renderiza. Eso lo combina con las características aquí del display. Aquí, por ejemplo, tenemos un 5,4, que lo que está diciendo es que por cada 4 metros que renderiza en vertical, renderiza 5 en horizontal. Aquí lo vemos. 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Si cambiamos esto aquí, por ejemplo, un 4, 3, lo que está diciendo es que por cada 3 renderiza 1. Si aquí lo pusiéramos en 3, aquí se quedaría justo a 4. Si lo ponemos a 4, pues aquí sería 4 multiplicado por 4 tercios. Aproximadamente, pues lo he dejado le he dado mal. Aquí lo que mediría sería 3 y 1 tercio, que más o menos pues encaja. Finalmente, vamos a dejarlo en 5, que es el que lleva por defecto. Por supuesto, si lo que damos es una resolución estándar, lo que hace es intentar encajar esa proporción. Bueno, voy a dejarlo otra vez en 5,4. Vale. Respecto a la parte del clipping planes 03100, tiene que ver una vez más con el trozo en el que renderiza. Él renderiza, como ya sabemos, un plano, una especie de cubo delante de la cámara y en cuanto al tamaño de la profundidad del cubo, hasta donde llega, pues él lo que dice es que él renderiza, deja un poquito de espacio para que no haya objetos demasiado pegados a la cámara. Y esta separación entre la cámara y el cubo es este 0,3, el near. Cualquier cosa que esté antes del near no lo dibuja, por esto lo tiene en 0,3. Y llega a cualquier cosa que esté a 1 kilómetro o a 1000 metros. Si por ejemplo lo ponemos a 10, veremos cómo nuestra caja se ha vuelto mucho más estrecha. Fijaros que si yo cojo este objeto y lo voy bajando, no se nota la diferencia, pero llega un momento en que ya deja de dibujar, porque se ha salido del frustum alrededor de la cámara. Por tanto, para cámaras en ortográfico, ya sabemos que el tamaño de un objeto no depende de lo lejos que esté de la cámara, que el 6 es lo que renderiza en metros arriba o abajo de la cámara,
5 quiere decir 5 arriba, 5 abajo. En cuanto en horizontal hay que tener en cuenta el display. 5,4 es 5 cuartos, multiplica en longitud, renderiza una cantidad igual a lo que renderiza en vertical multiplicado por 5 cuartos, por 1,25. Y con respecto a clipping planes, pues es renderiza cualquier cosa que esté más lejos que near y más cerca que far. Normalmente, cuanto más bajo se haga este valor, más eficiente es la cámara, porque tiene en cuenta solamente cosas que estén cerca suyo, y cuanto más lejos esté, pues tiene en cuenta cosas más lejanas. Con respecto a la perspectiva, pues hay algunas cosas que son igual, en la relación es lo mismo, lo que renderiza en horizontal con respecto a lo que renderiza en vertical. También es lo mismo lo que significa el near y el frame, y el far, perdón. Y la diferencia es que lo que da aquí, en la parte de proyección, pues lo que nos dice es, con respecto a esto, es si lo que hace es tomar el tamaño en horizontal o en vertical, y luego en la otra ya sabemos que la coge a través del display, de aquí de la resolución. Y lo último que lleva pues es el field of view, que es el ángulo. En vez de como es una especie de pirámide, pues lo que dice es cuánto quieres abrir esta pirámide. Por defecto está en 60 grados, si por ejemplo lo ponemos en 90, vamos a ponerlo aquí, pues lo que nos encontramos es un ángulo recto, de 90 grados. Podemos elegir para que renderice un trozo más pequeño o un trozo más grande. Ya veis como cualquier cosa que se salga, pues no lo dibuja y ya está. Por defecto el valor que lleva de 60 pues está ahí. Comentar finalmente que lleva la posibilidad de darle valores físicos, pero que eso pues no vamos a hablar de eso en estos vídeos. Bueno, pues ya hemos visto lo que es una cámara base y una cámara de overlay, aunque volveremos sobre eso en el segundo vídeo. Y también hemos visto cuál es la configuración básica de ortográfica y perspectiva, y con eso dejamos este vídeo.